Como decía, os voy a hacer una pequeña presentación de esta investigación, que como podéis ver es un buen tocho. Hemos traído 3 ejemplares para regalar a Banatu y en cierta forma, pues si alguna organización, bueno, pues aparte de que está accesible en internet, pues hemos traído 3 copias, pues bueno, pues porque al final el objeto, ¿no? Los románticos del papel, pues bueno, escribir todo esto no penséis que ha sido un trabajo fácil, ¿no? Porque todo esto lo hemos escrito nosotros y es todo sobre reducción del tiempo de trabajo. Y claro, dentro de una investigación, como también os comentaba, financiada por la Diputación de Guipúzcoa, porque claro, en política está muy bien decir que queremos cambiar las cosas, pero luego hay que pensar cómo las vas a cambiar. Y para eso pues hay que hacer estudios, hay que hacer prospecciones y para mostrar la viabilidad, en este caso, de las políticas de reducción del tiempo de trabajo. Luego plantearé alguna cuestión. No hay que diferenciar lo que es el reparto del trabajo y lo que es el reparto del paro. Y lo diré más adelante, ¿no? Si yo tengo un trabajo, o si 5 personas tenemos un trabajo y nos reducimos un quinto la jornada para dar trabajo a una sexta persona, no estamos repartiendo el trabajo, estamos repartiendo el paro. Porque en realidad estamos quitándonos nosotros un poco, o sea, nos estamos metiendo un poco de paro para que una persona deje de estar en paro, ¿no? Eso lo dice mucho el Albert Recio, que es un economista catalán que en realidad es una gran referencia en toda la reflexión laboral que se precie. Es un tema además bastante centrado, quiero decir que más que en el ámbito propositivo o radical, estaría en el ámbito de un análisis profundo y exhaustivo de la cuestión laboral, tanto en el caso suyo catalán, ¿no? Él es del entorno de Barcelona en Comú, su hija es, de hecho, no sé si concejala de distrito, no sé cómo está organizado el asunto allí, y él, bueno, él es un histórico crítico dentro del ámbito de comisiones obreras, pero trabajando siempre para los sindicatos, para el análisis operativo, pues de la cuestión laboral, pues desde la perspectiva sindical, ¿no? A favor de los trabajadores, o lo que solemos conocer como la economía del trabajo, la economía desde el punto de vista de los y las trabajadoras. Ya os he dicho también que vamos a hacer una breve presentación, empiezo yo con una pequeña introducción, contextualizando el tema de la reducción del tiempo de trabajo, su significado histórico, su idoneidad en los tiempos presentes, luego pasar a José María a hacer una perspectiva un poco general, que es una proyección para Guipúzcoa, porque el estudio lo hemos hecho en Guipúzcoa, pero lo que pretendemos es mostrar una mecánica general de cómo las economías capitalistas no distribuyen sus aumentos de productividad acumulados año tras año a la clase trabajadora, ¿no? Por lo tanto, lo que hay es una pérdida progresiva de la parte proporcional que la clase asalariada recibe en cuanto a una economía capitalista que siempre es más productiva. O sea, no existe una economía capitalista que pierda productividad en el largo plazo, me refiero. Puede haber picos de aumentos o descensos de productividad, pero la tendencia es que siempre, en una hora de trabajo, año a año se va haciendo más producción, ¿no? Y de hecho, el dato que tenemos nosotros sacado es que lo que en 1960 hacía falta 100 personas para hacer, ahora lo hacen 25 personas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con esos aumentos de productividad? Pues que habrá que discutir cómo se reparten. Y por lo tanto, frente a propuestas de reducción del tiempo de trabajo voluntaristas, donde los trabajadores, como decía, reparten su paro, nosotros hablamos de un conflicto distributivo macroeconómico que requiere de una compensación a los trabajadores por esos aumentos de productividad de los que ellos y ellas son fuente, porque no hay que olvidar que el aumento de productividad es eminentemente una cuestión que atañe a la clase trabajadora. Por lo tanto, no me voy a extender mucho en cuestiones generales así de datos y de diagnóstico para España, para la Comunidad Autónoma Vasca, para Euskal Herria. Tenemos un poco de datos, sabéis que a veces os metemos también en los datos, hay gente que tratamos de hacer una perspectiva integral para el conjunto de Euskal Herria. En cualquier caso, la batalla por la reducción del tiempo de trabajo es casi la batalla fundacional del movimiento obrero, ¿no? No creo que os esté diciendo nada que no sepáis. La lucha por las 8 horas, el mismo 1 de mayo y muchas de las grandes batallas que fueron victoriosas y que en un momento concreto consiguieron reducir las largas y extenuantes jornadas laborales pues a una proporción del tiempo de vida que permitiese a la clase trabajadora el aquel viejo 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 más. Bueno, un grupo de música cantada para lamentarse, pero bueno, históricamente se ha considerado que 8 horas de tiempo libre son 8 horas que el trabajador tiene que tener para, además de trabajar en el ámbito productivo capitalista, poder hacer otro tipo de actividades, ¿no? ¿El problema cuál es? Bueno, en España la jornada de 8 horas se aprueba en 1919, desde 1919 hasta 2014 solamente se ha reducido 5 minutos por año el tiempo de trabajo medio anual. ¿Qué pasa? Que una reducción de 5 minutos de trabajo al año es una acumulación de reducción del tiempo de trabajo muy pequeña, teniendo en cuenta los aumentos de productividad, que estoy hablando desde 1919 hasta el 2014, no ha llovido ni nada en las relaciones laborales y en la economía y en sus tasas de productividad, la capacidad de las empresas de producir valor añadido y discutir
si se reparte para el capital o se reparte para el trabajo, ¿no? Siempre la reducción del tiempo de trabajo históricamente se ha orientado a una permanente consecución de un reparto de estos excedentes productivos a que una parte la pueda recibir el trabajador en especie a tiempo. Es decir, una cosa es que te suban el sueldo y otra cosa es que te reduzcan el tiempo de trabajo sin reducción de sueldo y por lo tanto a efectos de salario hora estás aumentando tu salario hora si te reducen el tiempo de trabajo y no te reducen el sueldo total que recibes, ¿no? Luego de eso hablaremos más cosas más concretas. Esta leve reducción de la jornada de trabajo, luego lo diré también, un economista que nosotros utilizamos y que de hecho publica también un artículo en este dossier por las relaciones que José Mari es el director de nuestra investigación y Miquel de la Fuente es un economista del entorno sindical que tiene pues relaciones históricas en Francia y una de ellas es Michel Husson del IRES, que es uno de los economistas marxistas o keynesianos según se mire, que además ha hecho análisis macro de la viabilidad y de la pertinencia para el movimiento obrero de reivindicar una reducción del tiempo de trabajo permanente. O sea, no en un momento concreto, en una coyuntura concreta, sino permanentemente la lucha por reducir el tiempo de trabajo sin reducir los sueldos es históricamente y debe seguir siendo un principio guía del movimiento de los trabajadores organizados, ¿no? Y de las trabajadoras organizadas. Mirando una perspectiva más corta, ¿no? De los años 90, desde la salida de la crisis del 93-94, cuando se empezó otra vez a crear empleos netos, como bien sabemos, mucho peor remunerados, con condiciones mucho más intermitentes y demás, no voy a hablar de eso, pero de eso también hemos estudiado bastante. Sí que hay unas leves reducciones de jornadas en España desde el año 92 hasta el 2010, que es por ejemplo aquí la serie que yo tengo, que tendría 4 causas, ¿no? O sea, si miramos un poco el periodo ya más corto del último par de décadas o los últimos 25 años, sí hay una reducción de las jornadas medias por 4 razones. Uno, porque se ha reducido la parte de los trabajadores, eminentemente masculina, que hace jornadas muy largas, que trabaja mucho, que trabaja de estajo, que hace un montón de horas extras, se ha reducido en toda Europa, perdón, no en España, sino en toda Europa, se ha reducido la parte de los trabajadores que hacen jornadas muy largas, ha aumentado considerablemente la parte de los trabajadores, hay más las trabajadoras que hacen jornadas cortas, que tienen jornadas cortas, por lo tanto luego al calcular las medias, pues los que trabajan 20-25 horas a la semana hacen bajar las medias. Tercero, porque ha habido acuerdos colectivos en determinados países y sectores que han conseguido imponer unas reducciones de la jornada que implican un aumento del salario hora para los trabajadores y las trabajadoras. Y por último, como no, la recesión iniciada en 2008, que al final también implica un aumento de la parcialidad, un aumento de los empleos parciales, de lo que luego diremos algunas cosas. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que desde los años 90 sí que hay algunas reducciones de jornada, pero que, como que dice, están mal distribuidas. Son fundadoras de una especie, son de dualidad social, ¿no? O sea, no es un trabajar todos menos para trabajar todos, como decía el sindicalismo italiano en los 70, lavorare meno per lavorare tutti, sino que es una fuente de dualidad social o de reparto desigual de estas reducciones de la jornada. De hecho, y ya solo mirando desde el 2008 hasta aquí, el qué nos ha pasado, qué está pasando en toda Europa con la crisis iniciada en el verano del 2007 y que se empieza a manifestar en los datos de producción de empleo en el año 2008 en toda Europa, especialmente, como bien sabéis también, en el sur de Europa, concretamente en España, pues que desde el 2008 sí que ha habido países que han tenido una respuesta de aumento de las jornadas, concretamente Alemania, Gran Bretaña e Italia. Estamos viendo un aumento de las jornadas medias y eso por el aumento de las jornadas de los trabajadores a tiempo completo frente a también un aumento del porcentaje de trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Algo que está pasando en muchos países. En España, bueno, tenemos algunas particularidades, ¿no? Como es que es un país con elevado nivel de horas extras, que también ya a más del 4% de los asalariados. Desde el 2008 hasta aquí hemos pasado de un 35% según la UGT, de un 35% de horas extras no cobradas a un 56%, es decir, ha aumentado mucho la parte de las horas extras que no se cobran. De hecho, desde el 2008 lo que ha bajado mucho, casi a más de la mitad, son las horas extras cobradas. Y sin embargo las horas extras no cobradas han bajado muy poquito, se han mantenido prácticamente estables en un cómputo global para el conjunto de España. Por lo tanto, los bajos salarios también influyen en esta aceptación de las horas extras, es decir, el modelo de bajos salarios de la economía española influye en que la clase trabajadora individualmente vayan aceptando horas extras por el hecho de que al final, pues cuando tienes un sueldo escaso, eres más proclive, ¿no?, a aceptar horas extras.
Luego está el tema de la flexibilidad, que como bien sabéis pues es un tema que está también en toda Europa pues muy en auge, ¿no? Y la economía española es ahí punta de lanza, como quien dice, ¿no? La distribución irregular de las jornadas, los horarios atípicos, el trabajo desde una perspectiva de inmediatez, de la hora, eso se ve mucho en determinadas ramas de servicios, ¿no? Cada vez más todo el día colgado del móvil, todo el día, como quien dice, todo el día trabajando o con el trabajo presente, que esto ha sido analizado por diferentes autoras, concretamente italianas, pero también algunas españolas. Bueno, por lo tanto, yo solamente para enmarcar este tema un poco generalmente vamos a decir tres cosas. Una, que desde el año 2008 hasta aquí hemos dejado ya de reducir las jornadas y en cualquier caso, desde una perspectiva de largo recorrido, las reducciones de jornada en España y en la economía vasca también son muy bajas, es decir, no conseguimos que haya un descenso sostenido del tiempo de trabajo total, del trabajador o trabajadora a tiempo completo y segunda cosa, que hay una cronificación del desempleo, que al final es la reducción del tiempo de trabajo más brutal, porque tu tiempo de trabajo pasa a cero, ¿no? Evidentemente. También es una reducción del tiempo de trabajo que te echen de un curro, porque pasas de trabajar 40 horas a trabajar 0 horas y por lo tanto pues es una reducción del tiempo de trabajo brutal. La segunda cosa que diremos es que una de las sustituciones que se dan de este tipo de empleo históricamente a tiempo completo es un aumento del tiempo parcial forzado, eminentemente femenino. A mí me parece poco, pero algunos datos hablan de 3/4 partes del empleo a tiempo parcial femenino, en algunos países es más. Y por último, pues diré algunas cuestiones o dificultades y ventajas de la reducción del tiempo de trabajo. Vale, en lo que es el tema de no me voy a liar aquí dando un montón de datos porque no os quiero aburrir y porque tampoco creo que me quede ya mucho tiempo, ¿no? Bueno, decir que la reducción de la jornada, decía la OIT en 1935, es indispensable desplegar un esfuerzo continuo a fin de reducir lo más posible las horas de trabajo en los empleos de todas clases. Históricamente, ¿qué estamos viendo? Pues que en España tenemos cada vez un PIB menos rico en empleos. Es decir, si en los años 90 se sale de la crisis con actividades más intensivas en empleos, de baja productividad y por lo tanto producción con alto contenido de empleo, en los últimos años, fruto de las medidas de desregularización, de reformas laborales y demás, que estamos viendo unas leves recuperaciones del Producto Interior Bruto que no están generando un aumento del volumen total de empleo, que sí tal vez un aumento del número de empleos, ¿no? Pero ahí es donde dicen que de un empleo ahora se están creando 2 medios empleos y demás, ¿no? Lo cual 2 medios empleos significan 2 medio parados, porque tener un curro a tiempo parcial también es estar medio en paro, ¿no? No hay que olvidarlo nunca. Por tanto, bueno, nos estamos cronificando en un alto nivel de desempleo, las jornadas han dejado de reducirse y bueno, además, cada vez más los empleos a tiempo parcial femeninos, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo es muy escasa, está aumentando la inactividad, eminentemente masculina, hay un proceso de activación laboral muy importante en el lado de las mujeres y por lo tanto hay una sustitución, que decimos a veces sexual, generacional y sectorial de las relaciones laborales, ¿no? Procesos separables, pero en cualquier caso interrelacionados, que nos están llevando a una mutación casi integral, como dice Daniel Albarracín, que es un economista que habla mucho del tema laboral también, pues una mutación integral de las relaciones laborales en las economías capitalistas. El tiempo parcial forzado, pues simplemente decir que en España en 2008 solamente el 37% del empleo a tiempo parcial era involuntario y ahora estamos hablando de un 65% del empleo a tiempo parcial en 2014 es involuntario, ¿no? O sea, el tiempo parcial forzado, porque claro, el tiempo parcial voluntario es saludable, es una forma de reducir el tiempo de trabajo saludable. Oye, pues mira, yo quiero dedicarme a otros tipos de actividades sociales, al tema doméstico, a participar mejor en los cuidados de mis padres o de mis abuelos o de mis hijos o de mis hijas. En cualquier caso no es lo que pasa en España y de hecho en toda Europa la involuntariedad del tiempo parcial está aumentando, pero España, Grecia e Italia están a la cabeza, ¿no?, de esa tasa de involuntariedad, como os digo, en España llegando ya casi a los 2/3 de los empleos a tiempo parcial, según las diferentes estadísticas, encuestas que se hacen, es forzado. Bueno, entonces los empleos a tiempo parcial, por recordar, que ya sé que lo sabemos también, son más flexibles, son peor pagados, la media del salario hora de un empleo a tiempo parcial es menor a 10 euros la hora, la media de un empleo a tiempo completo es más de 14 euros la hora, o sea, hay casi 4 euros hora de diferencia de un empleo a tiempo parcial a un empleo a tiempo completo, ¿no? Y entonces, para terminar, porque ya en el tiempo que nos hemos repartido haciendo yo ya tendría que estar terminando, decir eso, ¿no?, que la reducción del tiempo de trabajo es una ofensiva que ahora mismo se debería encarar por parte de la clase trabajadora para repartir los excedentes producidos, los aumentos de productividad de las economías capitalistas, que es una alternativa al aumento del salario, lo cual no quita que en el ámbito sindical reivindicar mejores salarios, reivindicar mayores salarios, sobre todo reivindicar los salarios perdidos, recuperarlos,
es una legítima vía de reivindicación sindical, evidentemente, pero hay una alternativa también, y ahí donde hay que decidir. Muchas veces al empresario le es más fácil reducir la jornada sin reducción de sueldo que aumentar el sueldo. Y a efectos de salario hora el tema queda parecido. Otra cosa es que los sindicatos ahí tienen que decidir. Luego, la reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos no implica reivindicar el aumento del salario mínimo, el aumento de los salarios más bajos, en términos totales, porque ahí sí que hay un problema de llegar o no a fin de mes y de trabajadores pobres que crece mucho en toda Europa y especialmente en nuestro entorno. La reducción del tiempo de trabajo debe ser una medida con control de los trabajadores, porque si no, y lo hemos visto en la experiencia francesa, si tú te pones a hacer reducción del tiempo de trabajo con contrapartidas flexibilizadoras que reducen los aumentos de bienestar y que lo que hacen es ajustarlo todo para que no haya creación de nuevos empleos, al final se genera un problema que tal vez, y por eso hay muchas reticencias en la clase trabajadora a las medidas de reparto del trabajo y de reducción del tiempo de trabajo, porque se presupone que van a ser una herramienta patronal para ajustar el conjunto de la producción y por lo tanto la reducción del tiempo de trabajo tiene que ser aplicada con mecanismos de control por parte de los trabajadores, de control sindical o lo que sea. La reducción del tiempo de trabajo es una alternativa al desarrollo del tiempo parcial forzado, como os decía, y las vías, pues hombre, la vía legislativa es competencia del Estado, pero a nivel autonómico, artículo 83-85 del Estatuto de los Trabajadores, la negociación colectiva y los incentivos fiscales por parte de las haciendas forales son dos buenos elementos. Nosotros lo hemos visto para Guipúzcoa, pero yo creo que el caso navarro es bastante parecido en este caso. Son dos buenos ámbitos donde se puede hacer una política de reducción del tiempo de trabajo. Michel Usson dice que la insuficiente reducción de la jornada es la causa del desempleo de masas, es decir, que no haya una permanente reducción del tiempo total de trabajo. Lo que hace es que se vaya acumulando paro porque el aumento de la productividad va expulsando partes de los trabajadores de la producción. Las resistencias de trabajo pues, a las modalidades de aplicación, como os decía, y recordar eso, que estamos hablando de una remuneración en especie de los aumentos de productividad y que los aumentos sobre el empleo, o sea, cuando se habla del reparto del trabajo, nosotros primero hablamos de reducción del tiempo de trabajo, que es un bien en sí mismo. Porque, por ejemplo, para solucionar la división sexual del trabajo de cuidados, pues trabajar todo el mundo menos, tener jornadas más cortas, es una condición sine qua non. Otra cosa ya, en segunda instancia, es ver si esa reducción del tiempo de trabajo para el conjunto de la población revierte en aumento de empleos. Es un tema más complicado que requiere un análisis exhaustivo, ¿no? El conflicto distributivo, por lo tanto, estamos hablando de una redistribución y por lo tanto no de una política voluntariosa, ¿no? Como el mismo artículo que salía ayer publicado al respecto, que parece al final que la única forma de reducción del tiempo de trabajo es que entre trabajadores nos repartamos nuestro paro. Y no, lo que estamos hablando es del conflicto distributivo y de la importancia de revertirlo a favor de la mayoría trabajadora. Y nada, terminar lo que estoy diciendo con que la reducción del tiempo de trabajo es alternativa a la dualidad, donde tenemos el modelo de hombres trabajando en jornadas largas, haciendo horas extras, y mujeres trabajando a jornada parcial en empleos intermitentes, y hombres y mujeres en paro cronificado, ¿no? O sea, frente a ese modelo de reducción del tiempo de trabajo, unos, de aumento del tiempo de trabajo, otros, de reducción del tiempo de trabajo, unas y unos, de tiempo parcial forzado, unas, y de jornadas largas y exhaustivas, o sea, hasta exhaustas, unos, hay unos y unos, no sé si me habéis entendido. En cualquier caso, estamos hablando de unas jornadas más cortas para todo el mundo y por lo tanto una lucha general de la clase trabajadora para reducir, vía reducción del tiempo de trabajo, reducir la desigualdad distributiva acumulada en las economías capitalistas y concretamente en la nuestra, que es una economía donde los aumentos de productividad, lo veremos después en algunos datos sectoriales para Guipúzcoa, a modo de ejemplo para que veáis la mecánica de nuestro análisis, pues a favor de las rentas salariales, a favor de las arcas públicas, porque la generación de nuevos empleos genera también las arcas públicas, tanto desde la seguridad social del Estado como de la fiscalidad foral, hay muchas ventajas de hacer una política generalizada. Nosotros decimos reducción del tiempo de trabajo sustancial, equitativa y redistributiva, no me voy a poner, pero bueno, en principio sustancial porque no queremos una reducción corta, porque las reducciones de jornada cortas no generan aumentos en la creación de empleo y además no resuelven el problema acumulado, que es un problema acumulado de décadas de aumentos de productividad que han ido a parar al capital. Por lo tanto, sustancial, equitativa, es decir, que genere más igualdad social entre los que tienen peores sueldos y los que tienen mejores, y redistributiva entre el capital y el trabajo, ¿no? Que al final es la madre del cordero, si me permitís la expresión, del conflicto distributivo de las sociedades capitalistas. Y consideramos que, además de la pelea sindical por el aumento de salarios,
la pelea sindical por la reducción de la jornada es una forma de pelear por un conflicto, por una mejora distributiva a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Ya está. Como no tengo la garganta de Jonber, yo voy a hablar desde aquí, utilizando el micrófono. Bueno, como ya ha comentado Jonber, la Diputación nos encargó un trabajo a un equipo de la universidad acerca de la viabilidad de hacer una política de reducción de la jornada laboral para conseguir disminuir la tasa de paro. Entonces, comenzamos a ver cuáles eran las variables más importantes que iban a influir para poder realizar nuestro análisis. A partir de datos de Eustat, sobre todo, bueno, lo de las fuentes estadísticas es un lío, porque claro, por una parte el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene sus fuentes, Eustat, el Servicio de Estadística del Gobierno Vasco, tiene las suyas, luego está el SEPE, el Servicio Público de Empleo, bueno, los datos que pueda tener la Diputación, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, a partir de datos del SEPE, se ve que la evolución de la jornada anual de los asalariados en el periodo considerado había disminuido. Cuando nosotros hicimos este trabajo estaban disponibles los datos hasta el año 2012, ¿no? Y entonces se ve que hay una tendencia descendente. Sin embargo, el otro día, pues para añadir la diapositiva, ya que estaba con esto, saqué datos más actualizados. Los últimos datos que hay son hasta el año 2014. La curva azul indica la jornada media de los asalariados en Guipúzcoa, desde el año 95 hasta el 2014. Se ve que ha ido descendiendo hasta el año 2011 y luego a partir de ahí ha repuntado. Ahí, bueno, va oscilando, pero bueno, la tendencia es descendente. La jornada media, tomando en cuenta a todos los trabajadores, es decir, a los asalariados y los autónomos, es la curva roja, y ahí se ve también que ha ido disminuyendo, pues desde unas 1.800 horas anuales hasta 1.720, o así, ¿no? Bueno, esta es una de las variables a considerar. Si miramos por sectores, la jornada media de un asalariado en Guipúzcoa es de 1.600, mira, en el año 2012 es esto, de 1.667 horas. Según los sectores, la jornada media es de un trabajador a tiempo completo. Varía entre los sectores que emplean a más del 3% de los trabajadores, pues según las barras que tenemos aquí. En las barras azules son jornadas que no se diferencian más del 5% de la media, y son los sectores de comercio y reparación de vehículos, servicios auxiliares, hostelería, transporte, almacenamiento, consultorías, maquinaria y equipo, metalurgia, actividades de servicios sociales, administración pública y actividades sanitarias. Después hay un sector con una jornada media inferior, considerablemente inferior al resto de los sectores, que es educación, y dos sectores en los que la jornada media era mayor, actividades de los hogares y construcción. Consideramos también que era interesante ver la diferencia entre las jornadas de los asalariados y de los autónomos por sectores. Entonces, en esta tabla figuran los sectores en los que hay más de un 10, bueno, en realidad más de un 9% de autónomos. Son 7 sectores, y en ellos vemos que en algunos la diferencia entre lo que trabaja un asalariado y lo que trabaja un autónomo de ese sector es muy diferente. Por ejemplo, en servicios auxiliares, que es donde la diferencia no es la mayor, en servicios auxiliares, por ejemplo, la jornada anual de un asalariado es de 1.685 horas anuales, mientras que la de un autónomo es de 2.555. Sin embargo, por ejemplo, en agricultura, ganadería y pesca, ahí es similar, la jornada anual de un trabajador autónomo y de un asalariado. Bueno, en este
8, que ha dicho Jomberg, pues analizamos diferentes variables relativas al empleo juvenil, a la diferenciación por sexos. Bueno, pues todo tiene que ver a la hora de establecer políticas de reducción de tiempo de trabajo, a la hora de estudiar qué medidas se pueden aplicar. Otra parte del estudio era ver cómo se podía financiar un tipo de política de estas, de reducción de jornada laboral. Entonces ahí pasamos a considerar cuáles son las rentas, o bueno, las rentas que se lleva el trabajo y las rentas que se lleva el capital. El Producto Interior Bruto se reparte entre las rentas salariales brutas, lo que se lleva la clase trabajadora, el excedente bruto de explotación, lo que se lleva el capital, y los impuestos sobre producción e importaciones. La evolución es, según se ve en ese gráfico, la línea azul, o la curva azul, es la que corresponde a las rentas salariales brutas, y la curva roja la que corresponde al excedente de explotación del capital. Está considerado hasta el 2012. En los últimos años se ha reducido la diferencia e incluso en el último año las rentas de capital han alcanzado a las rentas del trabajo. No sé si es en la Comunidad Autónoma Vasca, en Euskal Herria o no me acuerdo dónde. Sí. Si desglosamos y vemos cuáles las ganancias netas que se lleva cada sector y deducimos de los salarios brutos las cuotas a la seguridad social, las cotizaciones sociales, y del capital, el consumo de capital fijo, pues tenemos, bueno, esta serie de curvas. Las dos de arriba son las que más nos interesan, que es la distribución entre las rentas de trabajo y las rentas del capital, que se ve que, bueno, pues el capital se lleva más o menos la misma parte que el trabajo a la hora de redistribuir la riqueza. Ahora, para hacer estos datos, Eustat hace una serie de estimaciones con una metodología determinada que da la línea curva esa, la que está ahí arriba, es el excedente neto antes de impuestos, o sea, las rentas que se lleva el capital, según la distribución del Producto Interior Bruto de Guipúzcoa. Eso sería la línea curva. Y sin embargo, la línea roja es lo que el capital declara en la Hacienda Foral de Guipúzcoa como beneficios. Entonces, se ve que mientras los beneficios de las empresas, la renta del capital, en las gráficas anteriores las curvas eran en porcentaje, estas son en euros, contantes y sonantes. Mientras las rentas del capital han ido aumentando según esa línea curva, excepto entre el año 2008 y 2009, que hubo un descenso, los beneficios, las rentas del capital han ido aumentando. Sin embargo, lo que las empresas declaran como beneficios es lo que aparece en la línea roja, lo cual indica que a la hora de hacer las declaraciones fiscales, las empresas utilizan pues, lo que se llama la ingeniería fiscal, bonificaciones, deducciones, desgravaciones, una serie de elementos, sobre todo a mano de las grandes empresas, porque si esto lo podríamos desglosar en grandes y pequeñas empresas, veríamos que las pequeñas empresas declaran más o menos según la línea de sus beneficios, mientras las pequeñas, quiero decir, las grandes son las que consiguen, mediante ingeniería fiscal, declarar menos, mucho menos de lo que realmente ganan. Y sin embargo, si hacemos el mismo ejercicio con las rentas del trabajo, tenemos estas dos gráficas. La línea azul es lo que, según Eustat, los trabajadores aportan al Producto Interior Bruto de Guipúzcoa entre los años considerados, y la línea roja, lo que se declara por trabajo en el IRPF. Y ahí vemos que los trabajadores declaramos lo que ganamos, mientras que el capital declara como beneficio mucho menos de lo que gana, especialmente a partir del año 2006, en el que en Guipúzcoa hubo una reforma fiscal claramente beneficiosa para las empresas. La clase trabajadora declara y paga por lo que gana. Y no solo eso, sino que una vez
que medimos cuánto se paga por rentas laborales en impuestos y cuánto se paga por beneficios sobre el PIB que aporta cada clase, vemos que los tipos, bueno, no, ahí pone tipos, no es el tipo que figura en ninguna ley, es lo que en realidad luego se acaba pagando, lo que realmente acaba pagando el trabajo sobre la renta que produce está en torno a un 14, 15, 16%, mientras que el capital paga en torno a pagaba un 8 y ahora un 4 y pico por ciento de lo que gana en impuestos. De aquí, aquí nos metimos en un asunto que pensábamos que era como para hacer otro tocho de estos si nos ponemos a investigar qué pasa con las rentas del trabajo, las rentas del capital y las declaraciones fiscales y los impuestos que paga cada sector, cada clase. No nos metimos demasiado ahí. Estuvimos en Hacienda Foral de Guipúzcoa y vimos unos datos que parecían escandalosos, especialmente en lo que se refiere a las declaraciones de beneficios de los bancos. Bueno, el caso es que pensamos que esto era una manera de plantearse cómo se puede financiar no solo una política de reparto de trabajo, cualquier política social a favor de la clase trabajadora. Vemos de dónde se puede obtener dinero y dónde es donde los trabajadores tenemos que exigir que se pague. Como ha dicho Jomberg, esto es la remuneración real por hora asalariada, que también vemos que aumentó entre el año 95 y el año 2012, pero a su vez, claro, la contrapartida es que la productividad efectivamente también aumentó en ese periodo. Hay otra manera de ver cuánto es lo que se llevan los trabajadores y cuánto se queda en las empresas, que es lo que llaman costes laborales unitarios, que por cierto el nombre ya tiene lo suyo, ¿no? Porque siempre que se habla de pagar a los trabajadores es un coste y tiene un sesgo negativo, mientras que cuando se habla de lo que ganan las empresas es el beneficio, por lo que se considera como algo positivo. Lo que se dicen los costes laborales unitarios miden el salario hora entre la productividad hora y es una manera de medir también cuál es la parte que se quedan los trabajadores y cuál es la parte que se quedan las empresas. Y aquí figura los costes laborales unitarios en Guipúzcoa en el periodo considerado, se oscilaron según esta línea azul entre un 54 y un 59% más o menos. Ahora, tanto los salarios y la productividad están tomadas en valores nominales, es decir, en euros de cada año. Si lo deflactamos, si los salarios los deflactamos según el IPC, porque claro, según aumenta el nivel de precios, lo que podemos pagar con nuestros sueldos, el salario real es diferente, y la productividad la deflactamos con el deflactor del PIB, y hacemos los costes laborales unitarios deflactados, vemos que la evolución ha sido claramente negativa para los trabajadores, con lo cual es otro argumento a favor de pensar que cualquier tipo de política social se puede pagar exigiéndole al capital que contribuya más que lo que contribuye hasta ahora. Y ahora va a seguir Jomberg haciendo un análisis de lo que a continuación hicimos un trabajo de ver por sectores qué era lo que ocurría para ver cuáles eran los sectores en los que es más viable aplicar una política de reducción del tiempo de trabajo. A ver, yo muy rápido porque ya no estamos pasando del tiempo. Nosotros hemos hecho, al final, como primero empezamos la investigación, no sabíamos exactamente, tú empiezas a investigar, ¿no? Y teníamos cada uno de nuestras capacidades, unos más manitas con la mate y con los números, otros más con la literatura respecto a la reducción del tiempo de trabajo y concretamente, tuvimos la suerte también de que la perspectiva radical de Miquel de la Fuente es, como bien he dicho en la primera parte de mi presentación, es que la reducción del tiempo de trabajo tiene que tener un componente de redistribución de estos aumentos de productividad acumulados que no están siendo repartidos al trabajo y por lo tanto reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos y por lo tanto remuneración en especia, en tiempo, a los trabajadores. ¿Qué pasa? Que tú te planteas esto, ¿no? También hay uno de los capítulos que habla del marco normativo, ¿no? Que lo mismo en Navarra, pues habría que ver cómo está la negociación colectiva, cómo están las negociaciones de sector,
cómo está la negociación colectiva provincial, si hay posibilidades entre la patronal y los sindicatos mayoritarios de hacer una política de este tipo o de buscar contrapartidas en caso de que se llevase a cabo. Y luego, pues sí que es verdad que empezamos a plantearnos la importancia de descomponer estos efectos generales de los que ha explicado José Mari, descomponerlos a nivel sectorial, ¿no? Porque primero, no todos los sectores son iguales. Segundo, la composición de cada sector y la negociación colectiva en cada sector y la relación de fuerza en cada sector es diferente, ¿no? Entonces, se puede aspirar a un gran pacto de empleo y de reducción del tiempo de trabajo en Navarra, pero también se puede aplicar una lucha sectorial, tanto a nivel estatal como a nivel provincial, como a nivel foral, en la cual las administraciones públicas podrían canalizar un nuevo pacto, ¿no? Pues en este caso que revierta el carácter regresivo de la distribución de las rentas en los últimos tiempos. Los indicadores que pusimos pues son muchos, no me voy a detener en todos ellos, pero podéis ver ahí, y por lo menos lo que se considera lo más importante es que para que en la negociación colectiva sectorial se pueda imponer mediante la organización y la reivindicación y la imposición de revertir esta desigual distribución de las rentas, uno de los factores claves es el valor añadido bruto del sector, ¿no? O sea, tú no llegas igual, y lo sabéis mejor que yo, la gente que estáis en los sindicatos, no llegas igual a una negociación sectorial cuando el sector tiene aumentos de valor añadido bruto y en general está aumentando la producción en el sector, que cuando el valor añadido bruto del sector está decreciendo, ¿no? La parte asalariada también es muy importante, o sea, es decir, que haya aumentos o descensos de empleo en un sector influye en cómo se negocia en ese sector. Luego tenemos lo que introducía José Mari. Al final la cuestión clave está en si la productividad horaria de la población ocupada, o sea, la productividad del sector y la remuneración por hora asalariada difieren mucho o poco, ¿no? Y en qué medida la evolución de las productividades tiene que tener un acompañamiento de la evolución de las remuneraciones horarias, porque si no hay una estafa flagrante en el cual esos aumentos de productividad no están revirtiendo en un aumento de salarios. Bueno, este es el dato para el conjunto de Guipúzcoa, que no los voy a leer porque no procede, simplemente para que veáis la mecánica de la tabla. Y por último, las horas anuales de un trabajador o trabajadora a tiempo completo, y luego las horas anuales reales, ¿no? La media del conjunto del sector. ¿Qué vemos? Y según lo que nosotros consideramos de cara a una negociación colectiva sectorial, pues que los factores que dan viabilidad a nivel de un sector, este es el conjunto de Guipúzcoa, pero a nivel de un sector, los factores principales que dan viabilidad a imponer una reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos es, 1, que haya un aumento de los valores añadidos brutos del sector; 2, que el volumen de empleo no esté en caída libre, ¿no? Que se mantenga o que haya incrementos del empleo; y más, que ese empleo sea dinámico. Tenéis el último cuadrito ahí abajo, los contratos iniciales 2014, porque el dinamismo del sector, el volumen de contratación en el año en relación al volumen del empleo del sector, influye también mucho en esa capacidad de imponer la reducción del tiempo de trabajo. Y luego, que no haya descensos considerables en la jornada a tiempo completo y en las jornadas medias efectivas, porque, por ejemplo, y nos salía el ejemplo a nosotros, el sector del material de transporte, que en Guipúzcoa es eminentemente la CAF. Pues claro, es que CAF ya ha tenido una negociación donde las jornadas se han reducido mucho, y de hecho el material de transporte Guipúzcoa es la provincia donde menos horas anuales trabaja, porque vía negociación se ha conseguido unos convenios muy buenos. Entonces, claro, ahí tampoco vas a llegar a decir que quieres más. Lo lógico es priorizar una negociación colectiva sectorial en aquellos sectores donde, 1, el sector va bien, valor añadido bruto creciente; 2, la productividad horaria y la remuneración horaria se están divorciando, ¿no? O sea, la productividad crece y la remuneración por hora no. Por tanto, ahí es donde más procede imponer unas condiciones de tiempo de trabajo; y 3, que las horas anuales en el sector se mantengan altas o que no hayan descendido en los últimos años. Ejemplos. Por ejemplo, maquinaria y equipo. Pues tenemos ahí un primer ejemplo de un sector. Insisto, no os voy a dar la brasa con los datos de sector a sector, pero para que veáis las diferencias, ¿no? Ver qué productividades tiene el sector, la remuneración por hora asalariada, ahí salen los costes laborales unitarios, que podría ser qué parte de la producción se queda los trabajadores, porque, como bien decía José Mari, coste laboral unitario, ¿qué significa? La parte que se llevan los trabajadores, ¿no? Y su proporción al conjunto de la producción. Por lo tanto, bueno, pues en el metal nosotros sí consideramos que ahí se dan las condiciones, pues por eso, ¿no? Pues porque el empleo se mantiene, porque la contratación es dinámica, porque los costes laborales unitarios son bajos y porque la diferencia entre productividad y remuneración es alta, ¿no?
Pues lo mismo pasa en la administración pública, con un dinamismo en la contratación, con un volumen de empleo que se mantiene y en cualquier caso con unos costes laborales unitarios que son algo más altos, pero que no dejan de permitir una reducción del tiempo de trabajo, además siendo la administración el ámbito donde desde lo público se puede generar una actitud ejemplarizante hacia el sector privado, ¿no? Porque tú, ¿qué vas a conseguir? Dinamizar en el ámbito privado si en el ámbito público no se da ejemplo. En este caso, esto fue lo que se intentó que pasase en Guipúzcoa. Lo otro es que cuando gana otro partido las elecciones, pues ajo y agua, ¿no? Actividades sanitarias, pues bueno, aquí sí consideramos que también se dan condiciones altas para una reducción del tiempo de trabajo. Veis también que difiere mucho, un sector muy productivo, las remuneraciones salariales no son tan altas, los costes laborales unitarios son estables o decrecientes y bajos, ¿no? Y por lo tanto, pues lo mismo, o sea, donde los costes laborales unitarios son bajos, significa que el trabajo no está siendo remunerado en la misma proporción que el capital, ¿no? Que en este caso es un capital eminentemente público también. Y las jornadas laborales pues son un poco en la media europea y el dinamismo de la contratación existe, ¿no? Vale, simplemente para que veáis otros ejemplos donde no hay eso, pues el comercio es el gran sector, un sector feminizado. Aquí consideramos que sean condiciones medias, la construcción, también un sector donde consideramos que sean condiciones medias, no difiere tanto, el coste laboral unitario es más alto, ¿no? Entonces no planteas igual una negociación sectorial donde hay unos datos macroeconómicos y por eso nosotros defendemos que hay que partir de estos datos macroeconómicos para plantear, en este caso, reivindicar al capital que contribuya en una mejora de la situación general del trabajo vía reducción del tiempo de trabajo. Hostelería, pues también media. Educación, por ejemplo, consideramos que es baja, los costes laborales unitarios son bastante altos. La mayoría de la productividad del sector es de los trabajadores, porque de hecho la educación es un sector donde lo que se produce es eminentemente tiempo de trabajo de producción de una actividad que es la de la educación. Por lo tanto, y también las jornadas son, como ponía antes Tendoya, las más bajas. Por lo tanto, ahí no procedería en este caso, o no sería tan fácil imponer vía negociación colectiva una reducción del tiempo de trabajo. Lo mismo pasa en el metal, que también es difícil. Por diferentes cuestiones, pero vamos, que tampoco hay mucho dinamismo, que ha habido una destrucción de empleo. Podéis ver la primera línea. Si tú tienes en el 2008 35.000 empleos del metal y en el 2012 tienes 26.500... Sí. Actividades de los hogares, lo mismo, ¿no? Es un sector muy poco productivo. Mirad las remuneraciones por las salariadas. ¿Qué pasa? Que un sector casi al 100% de empleo femenino, y tenemos un sector donde la reducción del tiempo de trabajo es muy complicada, porque es que tenemos un sector donde aquí sí sería más lógico reivindicar un aumento de los salarios totales, porque tenemos la rama de actividad donde la parte de trabajadoras pobres es enorme, donde las remuneraciones salariales son muy bajas, donde por lo tanto habría que potenciar otra estrategia diferente que la reducción del tiempo de trabajo según nuestra mecánica de análisis. Y nada, esto resumido, pues al final, ¿de qué estamos hablando? De los costes laborales unitarios y su evolución. En unos casos desde el 95 y luego desde el inicio del periodo de crisis, como para empezar a discutir en qué sectores sería más viable una reducción del tiempo de trabajo y en qué sectores sería menos viable. Y ya para terminar, José Mario os va a hacer un poco la proyección de reducción del tiempo de trabajo que hemos hecho, que es un poco para empezar a plantear de qué volumen macro estamos hablando, qué costes de financiación tendría esa medida a nivel de Guipúzcoa y por lo tanto en cualquier otro ámbito territorial en el que se decidiese aplicar. Bueno, entonces, a partir de todos los datos que habíamos recopilado, intentamos ver qué es lo que podría suceder si se repartieran las horas trabajadas en Guipúzcoa y cuáles serían los escenarios finales. Entonces, bueno, aquí vemos cuál era la situación preliminar. Hay una población activa de 343.000 personas, 300.000 están trabajando, 42.900 personas están en paro, la tasa de paro es 12,5%. Los puestos equivalentes a tiempo completo son los que figuran ahí, porque bueno, hay algunos... en este año creo que no recuerdo ahora, la tasa o sea, el porcentaje de puestos de trabajo a tiempo parcial creo que era el 18% este año 2014.
La jornada media anual era la que figura y entonces, bueno, pues da 500 millones de horas trabajadas en el año 2014. Bueno, pensamos, ¿qué es lo que ocurriría si esas horas de trabajo, en vez de repartirlas o asignarlas, como están asignadas en este momento entre 300.000 personas que están trabajando y 42.900 personas que están en paro, se reparten entre toda la población que está trabajando o que quiere trabajar? Consideramos que se podía mantener un 5% de paro friccional, que es lo que suele ser habitualmente, incluso en una economía en una coyuntura en la que la economía va bien, y entonces pensamos, bueno, si esas 500 millones de horas trabajadas las repartimos entre toda la población activa, dejando un 5% de paro, quedarían 326.000 personas ocupadas, 17.000 en paro, que sería el 5% que he dicho, y entonces se generarían 25.725 nuevos empleos. Siempre considerando la media de puestos equivalentes a tiempo completo. Esto quiere decir que la jornada media anual, en vez de ser de 1.708 horas, pasaría a ser de 1.532, con lo que se reduciría la jornada al 89,7%. Si consideramos 40 horas semanales como la semana laboral estándar, eso significaría pasar a una jornada de 35,88 horas. Claro, en este escenario no hacemos nada más que tomar las medias, es decir, las medias de las jornadas laborales de todos los sectores, de todos los trabajadores, incluyendo los asalariados y los autónomos. Es un escenario hipotético, es decir, a ver cómo habría que repartir esa cantidad de horas que se estaban trabajando ese año, el año 2014, repartirlas para dejar solamente un 5% de paro. Entonces, para conseguir eso, habría que crear 25.700 nuevos empleos y reducir la jornada al 89,7% de lo que se estaba trabajando en una jornada a tiempo completo. Claro, si no hacemos nada más que esto, hay que generar 25.725 empleos, ¿y quién paga esto? Claro, si dejamos que paguen las empresas, la verdad es un pastón, porque eran 1.025 millones de euros contando el coste completo que le cuesta a una empresa un nuevo empleado, el salario del empleado, el salario bruto con las cotizaciones de la seguridad social a cargo del empleado más las que paga la empresa. Entonces, esto es inviable, dejarlo, quiero decir, esto las empresas desde luego que no lo van a hacer. De hecho, si se compensara, si hubiera un pacto entre los trabajadores, las empresas y la administración, habría una manera de financiar la mitad de ese coste, y es lo que se reduciría las prestaciones por desempleo que se pagan en la actualidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, aparece 470 millones de euros, pero bueno, es un dato muy en bruto. Quiero decir, está sin afinar nada, porque luego todo eso genera ingresos que haya nuevos empleos, genera ingresos en el sector público, en la Hacienda, vía IRPF, y entonces eso bueno, sin considerar eso en bruto, es 470 millones, que este año era más de la mitad del presupuesto de la Diputación de Guipúzcoa. Quiere decir que la Diputación fue la que nos encargó estudiar la viabilidad de un reparto del empleo, y si lo hacemos así, desde luego no se puede hacer. Entonces, vamos, ¿qué otro tipo de escenario, ¿a qué otro tipo de escenarios podemos llegar? Bueno, pues considerando que, por una parte, haya gente que le interese tener un trabajo a tiempo parcial, pues porque se dedica a otras cosas o porque está dispuesta a trabajar no a tiempo completo sino a tiempo parcial, podríamos distribuir los 500 millones de horas en un grupo de personas que trabajan a tiempo completo, otro grupo de personas a una jornada parcial, vamos a poner de 3/4, y otro grupo de personas a una jornada parcial de media jornada. Entonces, si se hiciera eso, lo que haría falta, después de hacer bastantes cálculos, una de las maneras posibles sería que
el 70% de los trabajadores estuviera a jornada completa, el 20% a una jornada de 3/4 y el 10% a media jornada. De esta forma, también se cubrirían los 500 millones de horas que se estaban trabajando. Entonces, siguiendo la idea de Guy Aznar del segundo cheque, se podía hacer que a las personas que están trabajando a tiempo parcial se les compense una parte por lo que dejan de trabajar. Entonces, por ejemplo, a los que están a una jornada de 3/4, el 4% que están sin trabajar, se les puede pagar 1/4 del subsidio de paro. Y a las personas que están a una jornada, a media jornada, que por lo tanto dejan media jornada sin trabajar, media jornada están parados, pues se les paga la mitad de un subsidio de desempleo. Si se hiciera esto, bueno, aquí está a continuación la tabla también llena de numeritos, pero bueno, los resultados principales son que quedaría, como hemos considerado antes, un 5% de paro, y las rentas seguirían siendo, en este caso no se reducirían los salarios tampoco, o sea que el trabajador a jornada completa seguiría cobrando el 100% de su sueldo. Si a los trabajadores a una jornada de 3/4, la cuarta parte que están en paro, se le paga 1/4 de subsidio de desempleo, les queda una renta del 82,5%, porque claro, estamos considerando el salario bruto de los que están a tiempo completo y el subsidio de desempleo no es como el salario bruto, ni mucho menos. Y a los trabajadores que quedaran, al 10% de trabajadores que quedaran a una jornada, a media jornada, subsidiándoles la media jornada de paro que les queda con medio subsidio de paro, les quedaría una renta que equivaldría al 65% de un salario de una persona a tiempo completo. Esto también está hecho todo tomando las medias de todos los sectores, de todos los trabajadores. Quiero decir que es un ejercicio matemático, una visión cómo podría quedar a largo plazo si se redistribuyeran las horas de trabajo, si se redistribuyeran las jornadas de esta forma. En todo caso, lo que queremos indicar es que es viable repartir las horas de trabajo dejando en este caso era al 70% de personas a jornada completa, al 20% a jornada de 3/4 con una renta salarial del 82,5% de la renta total, o sea, de la renta de un trabajador a jornada completa, y un 10% de trabajadores a media jornada que tendrían un 65% de la renta salarial de jornada completa. En este caso, lo que se pagara a estos trabajadores a jornada parcial por el segundo cheque, por la parte que se quedan en paro, se podría compensar, según nuestros cálculos, vía los ingresos adicionales que tendría la Hacienda vía IRPF. Entonces, para esto haría falta un pacto entre las empresas, la administración y los trabajadores. En todo caso, lo que vemos más complicado de todo es, para llegar a hacer una política de este tipo, es que todas las administraciones que están involucradas tendrían que remar en el mismo sentido. Quiero decir, la seguridad social y los subsidios de desempleo dependen de la caja, de la caja única, ¿no?, de la seguridad social, que es competencia estatal. Los convenios colectivos pues se pueden hacer empresa por sector, depende de la negociación colectiva. Las competencias en rentas de garantía de ingresos, por ejemplo, dependen de las comunidades autónomas. Entonces, la legislación laboral es estatal. Si no hay un acuerdo entre todas las administraciones, es bastante inviable hacer un tipo de política general para todo el conjunto de los trabajadores. Finalmente, lo que hicimos es, ya yendo más al detalle, teniendo en cuenta que si se contrata a un nuevo trabajador hay nuevos ingresos. Por una parte hay nuevos ingresos en la Hacienda vía IRPF. Hay un ahorro en el sistema de paro porque se pagan menos subsidios de desempleo. Las empresas, al tener un coste mayor, tienen un beneficio menor y entonces pagan menos impuestos de sociedades. Quiero decir que hay diferentes efectos
tanto para los trabajadores, para la administración, en sus diferentes, en este caso, en sus diferentes secciones, en Hacienda, en Seguridad Social o en Políticas Sociales, y para las empresas. Bueno, entonces, si se contrata a un desempleado, bueno, y para esto nos llevó una serie de cálculos que ahora, desde luego, ya ni me acuerdo. Si se contrata a un desempleado que tenía de antes prestación de desempleo, los efectos redistributivos son los que figuran en este gráfico. Por una parte, para el trabajador nuevo contratado, hay unos ingresos adicionales. Por otra parte, hay un ahorro en el servicio de paro, en las prestaciones de desempleo. Hay un ingreso nuevo en la Hacienda vía IRPF, y hay también nuevas cotizaciones de Seguridad Social. Por otra parte, a la empresa, al contratador, le supone un coste, y por otra parte, al haber menos beneficio en la empresa, también en impuestos sobre beneficios, pues al haber menos beneficios se paga menos. Contando todos estos efectos, bueno, pensamos, otro escenario posible sería, para dejar un 5% de paro, de la situación inicial que habíamos visto, haría falta contratar a 25.773 personas, es decir, que se incrementaría el número de asalariados en un 10% y se quedaría la tasa de paro en un 5%, y para esto se podría hacer disminuir la jornada laboral un 10%, y ahí, se me olvidó poner, disminuyendo el salario de un trabajador a tiempo completo un 5%. Si se hiciera eso, si reduciendo la jornada completa de un trabajador medio en un 10% y reduciendo el salario de un trabajador a tiempo completo en un 5%, perdón, después de tantos números y de tantas diapositivas me estoy guiando con la siguiente. En esta estamos haciendo una redistribución, una reducción de la jornada y una redistribución de los puestos de trabajo con compensación total, que significa que se dejan los salarios de un trabajador a jornada completa tal y como estaban hasta ahora. Y en ese caso, como estaba diciendo, la nueva tasa de paro sería de 5% contratando a 25.000 personas, se disminuiría la jornada laboral un 10%, no se reducen los salarios de un trabajador a jornada completa, y los efectos redistributivos, después de hacer la suma de todos los trabajadores, tanto los que estaban hasta ahora trabajando como los nuevos empleados, sería que la nueva población empleada, en los que han pasado de estar en paro a tener un trabajo, aumentarían sus ingresos salariales en 417 millones, el sector público en 365 millones por ahorro en prestaciones de desempleo, ingresos adicionales en IRPF e ingresos adicionales en Seguridad Social, y las empresas, para las empresas esto tendría un coste de 783 millones de euros, que para el caso de Guipúzcoa y para el caso de este año es una cantidad considerable. Desde luego las empresas no estarían en ningún caso dispuestas a ponerse a discutir algo así. Por lo cual pensamos que podría haber otro tipo de redistribución, disminuyendo la jornada laboral un 10% y disminución de los salarios un 5%. En este caso, el efecto redistributivo total sería el que aparece aquí. La nueva población empleada obtendría 387 millones más en ingresos por salarios. El sector público 266 millones. La población empleada anteriormente, al verse reducido el sueldo en un 5%, perdería 305 millones de euros, y las empresas 348. Entonces, en este caso, nosotros lo que consideramos, como antes ha señalado John, es que si se hiciera una política de este tipo, lo que no vale es repartirnos un puesto entre dos personas, repartirnos un puesto de trabajo y que sea repartirnos el paro. Quiero decir, si yo estoy trabajando a tiempo completo y hay otra persona que está parada y pasamos a trabajar
a media jornada cada uno con la mitad del salario, lo que estamos haciendo es repartir su paro a los dos y no repartir mi trabajo a los dos. Eso es lo que consideramos nosotros. Pensamos que si se reduce la jornada laboral un tanto por ciento que sea, el salario hay que reducirlo menos. Y también otra condición es que si la población que ya está empleada pierde parte de sus ingresos por hacer un tipo de política de este tipo, en solidaridad con los que están parados, los que estaban parados, que pasan a recibir una renta salarial, tendrían que compensar con creces lo que pierden. Si no, sería una redistribución entre la clase trabajadora en la que la clase trabajadora se queda igual y el capital gana como la banca siempre. En este caso, como hemos señalado anteriormente, consideramos que, viendo cuáles son las rentas que obtiene el capital y lo que declaran y lo que pagan Hacienda, de ahí se podría obtener pues esos 348 millones. Quiero decir, se podría hacer que las empresas los pagaran directamente a los nuevos empleados, o si no, no haría falta ni tan siquiera cambiar el impuesto de sociedades, los tipos. Solo haría falta cambiar las bases, es decir, todos los tipos de deducciones, desgravaciones, exenciones que existen, con cambiarlas para que las empresas pasen de pagar el 4,8% de sus beneficios al 8,5% de esos beneficios, solo con hacer ese cambio ya daría para hacer una política redistributiva de este tipo. Entonces, por otra parte, claro, hay otro problema, y esto es otro de los motivos por lo que en general pues, la clase trabajadora, los que están trabajando, no son muy proclives a este tipo de cosas. Claro, si te reducen la jornada el 10%, pero con eso te reducen el salario el 5%, igual piensas que igual no te merece la pena. Entonces, por lo menos los salarios más bajos también podrían estar compensados mediante otro tipo de rentas, de ingresos para los salarios más bajos, ya que el sector público también ganaría 266 millones de euros que se pueden utilizar en muchas cosas. Por ejemplo, eso, en que los salarios que se han quedado más abajo estén compensados de alguna manera. Lo que queremos decir es que bueno, una política de este tipo tiene efectos en la población trabajadora, en el sector público, en las empresas, que son bueno, más o menos los que he estado explicando con la diapositiva anterior. Creemos que es viable. Ahora, estos datos están hechos para toda la población asalariada, en este caso de Guipúzcoa. Claro, habría que mirar sector por sector, y no solo sector por sector, sino subsector por subsector. Quiero decir, una cosa es el sector educación y otra, dentro de la educación, los centros privados y los centros públicos. Y entre los centros privados probablemente también haya diferencias en las condiciones laborales que hay en unos y otros. Quiero decir que esto hay que verlo, analizarlo sector a sector, empresa a empresa, para ver hasta qué punto es viable. De todas formas, nosotros creemos que en general políticas de este tipo, de reducción del tiempo de trabajo para disminuir la tasa de paro, son viables, entre otras cosas, si se le exige al capital que colabore más de lo que hace actualmente. Y con eso acabo nuestra exposición.